Es la misma ley, tiene distintos nombres en la escritura por los énfasis que se dan. Ley de la libertad, por ejemplo, que es lo que me estabas diciendo. O la ley de la creencia. O sea, no puedo yo cumplir la voluntad de Dios en esta era de gracia, en este periodo histórico, si no tengo una relación vital y verdadera, cotidiana, segundo a segundo, minuto a minuto con Dios. Y aquí se vuelve muy interesante y relevante en el sentido del teísmo abierto. Pero fíjate, eso nos deja fuera todas las leyes de Moisés, todas las leyes de los evangelios, todas las leyes del Apocalipsis. Eso nos pone en otro plano. En otro plano, sí. Y, por ejemplo, en el sentido del teísmo abierto, a veces como que uno dice, bueno, ¿y qué tanto es tantito, no? Pero yo creo que es como que el asunto de ser un creyente inteligente. Y aún así de repente dices, híjole, Dios ya la regué para tal cosa, ¿no? O no te hice caso en tales sugerencias, ¿no? O tales recomendaciones que Dios nos hace, ¿no? Pero eso ya es otra cosa de la relación con Tú lo Dios. puedes entender como una recomendación, pero es el creador del cosmos Diciéndote el que te está aquí, diciendo, haz esto. Sí, sí, sí. No, pues no es tanto, sé que no es recomendación, solo lo digo de una manera un poquito No, es más. que está bien, porque somos hijos, y como hijos, pues es nuestro pago. O sea, no es lo mismo que actuar como un siervo. Si soy siervo de Cristo, pues soy hijo de Dios. Ajá. Y soy coheredero con Cristo. Entonces tú a tu papá le puedes decir, oye, Dios, por favor, me estás recomendando. Pero en el fondo sabemos que sabe. Por Sí, mucho que eso. no lo sepa todo, es más grande que tú, ha vivido más que tú, tiene más conocimiento. No, y por ejemplo... Tiene un plan. Sí, y más sobre todo en el sentido del teísmo abierto, o por lo menos yo con la presión que tengo, con base a cómo lo está expresándose ya en el campo de la filosofía de la ciencia, por parte de este Smolin, cuando él trata sobre la mecánica cuántica del presente, él dice, bueno, el futuro está abierto, el futuro es de probabilidades. A aparecer, por ejemplo, de... ¿Leíste la teología cuántica, el artículo de teología cuántica que puse ahí? Ese no de este chico de Oxford. Bueno, yo lo único que les quiero decir, y que esto es bien importante. Sí. ¿Tú crees que Dios tiene un plan de vida para ti? ¿O no? Bueno, personalmente sí. Bueno, ¿y por qué entonces no hacerle caso? O sea, ¿por qué demonios no tengo esta novia? ¿Por qué demonios no tengo este trabajo? ¿Por qué no hice caso? A lo mejor, pero ¿a qué no puede ayudarte a corregirlo? Amén, digo, bueno, sí, como cristiano digo, bueno. Pero no se trata de a ver qué pasa, como decían los abuelitos, lo que Dios quiera. No es lo que Dios quiera así, es lo que Dios quiera preguntándole y actuando sobre él. No, orar no es pedir, orar es platicar y discutir y ponerte de acuerdo con Dios. Sí. Lo oyes y Él te oye, le respondes y Él te responde. Eso es orar, no otra cosa. Sí, y por ejemplo, justamente rescatando, si quieres, tal vez amalgamando, porque no he podido checar lo de teología cuántica, pero sí soy físico matemático para poder dar... Sí, creyente, y el autor es un respetadísimo, es físico. ¿Te acuerdas el que descubrió esto, el Spinais? Spinais, espérate, ¿un premio Nobel? No se ha ganado el Nobel todavía, pero él se dedicó a estudiar teología. Después de haber desarrollado toda esta física, dijo, bueno, ahora yo quiero entender la realidad. Entonces, estaba estudiando, todavía está en Oxford, hasta donde entiendo, está dando la cosa de ciencia y religión en Oxford, la cátedra, y sacó este articulazo de la teología cuántica. Hay que leerlo, te lo voy a mandar. Pero bueno, a lo que voy es que habemos muchos pensando así. Cada uno desde nuestra área está pensando en la realidad compleja. Sí, y justamente si quieres, porque yo lo pensaba antes, yo creo que de este ser humano. Yo recuerdo que fue cuando comencé a leer el libro de Boyd, de Satanás y el problema de la maldad, cuando él mete el teísmo abierto, que yo cuando lo leí dije, esta cruel herejía, qué carajo, pero... Rice fue el primero que metió el teísmo abierto. Sí, yo me acuerdo que ya me lo habías comentado y hay un libro que... pero yo me enteré por Boyd, ¿no? Sacó uno muy bonito en el 2020 que se llama, ¿cómo era? No sé si es historia y futuro, o tradición y futuro del teísmo abierto, una cosa así. Sí, y hace cuenta que cuando tú ves eso dices, pero, o sea, ¿qué onda, no? Pero él te da como que, mira, si tú crees que Dios ve el futuro como si el futuro ya estuviera escrito, primero, Dios no ve así las cosas, ¿no? O sea, como que te sienta y te dice, a ver, fíjate bien cuál es la redacción del Dios de la Biblia, que es muy diferente incluso a veces el Dios filosófico de Santo Tomás de Aquino, de los que rescatan a Aristóteles, de San Agustín con Platón. No, es muy diferente. Este Dios de la Biblia no es el Dios de los filósofos, pese a que incluso hay filósofos cristianos que tratan de
que yo creo que sí está bien, pero lamentablemente por ahí nos volvimos petrificados. Nos vol- este, Se trata de un Dios como que dice, no, es nosotros, por ejemplo, los físicos cuando decimos relatividad, es, ¿cómo veo la cuarta dimensión? Pues tú ves a un niño, cómo nace y cómo muere. Estás viendo su cuarta dimensión, estás viendo su tiempo. Ok, pero el tiempo es así. Esa es la clásica discusión entre relativista y cuántico, en que dicen, no, porque tú no puedes saber realmente, con base a probabilidad cuántica, cómo va a ser el futuro de este ser humano. No lo sabes. Pero eso quiere decir que estamos suponiendo desde esta teoría cuántica contemporánea, ya ven que hay muchas interpretaciones, pero estamos suponiendo que no entiende, fíjate cómo decirlo, estamos partiendo de la hipótesis o de los datos que tenemos, de la interpretación que hoy tenemos, de lo que es la realidad desde el punto de vista del tiempo. Heidegger y su ser y tiempo es una cosa, pero el tiempo como hoy lo entendemos es otra. Y si así entendemos el tiempo, una teología que no meta a Dios en esta forma de entender el tiempo es una teología caduca. ¿Por qué? Porque resulta que hemos descubierto que la realidad local no existe. Y por eso les dieron el premio Nobel el año pasado a los físicos. Entonces, si has descubierto que no existe la realidad local, ¿cómo puedes tener un Dios con una realidad local existente? Pues no puedes. Tienes que avanzar y decir, ok, si ya aprendí más de la naturaleza, entonces Dios necesariamente lo tengo que interpretar ahora o tratar de entender con lo que ahora sé de la naturaleza. No porque lo que ahora sé sea lo correcto, sino porque es a donde voy. Es hasta donde he rascado en la realidad. Sí. Y en ese sentido lo que conocemos en este de realidad... Por eso todas las otras teologías no solo son impertinentes, son irresponsables. Si sigues usando una teología calvinista, luterana, ¿de qué te ríes? Tomista, no, o sea, es que es muy eres real, irresponsable real, teológicamente. ¿Qué es lo que dice Carlitos de la metafísica? Sí. No, y es que es muy real, Raúl. O sea, me río porque digo, híjole, los que nos ven y que creen ese tipo de cosas, pues ya les... Pues más les vale empezar a hacer otra cosa, más les vale ponerse a estudiar. Sí. No, y es que sí, no es la idea de atacar, sino decir, pongámonos a pensar. Despierta, date cuenta en qué estás metido, muchacho. Correcto. Sí, porque eso lamentablemente sí me doy cuenta, que sí hay como que amigos que hasta enarbolan a cierto tipo de teólogos calvinistas que dicen, no, es que Sproul o Spurgeon o cosas así, que se enarbolan por seguir finalmente este tipo de teología, pues como tú has dicho, caduca, ¿no? O sea, totalmente de predestinación. Siempre uso este ejemplo, nadie pondría su vida en la medicina medieval. Hoy nadie se trataría con 7 patas de pollo a la luz de la luna para curarse de un cáncer. Hoy no. Nadie, no. Y sin embargo siguen usando la misma teología. No se ha buscado actualizar ese tipo de cuestiones porque lamentablemente, y creo que tú y yo lo sabemos, Raúl, perdón, aquí ya es entrevista, pero ya hasta me metiste, dije, no, está bien. Es que es un diálogo. Sí, es un diálogo. Y los que ahí te dejen sus comentarios, debemos de contestarles porque es un diálogo. Es un diálogo. Sí, y en este diálogo estar diciendo que ya no se puede seguir sosteniendo este tipo de pensamientos acerca de Dios porque ese Dios no es vivible. Deja que no sea vivible, no es real, no es verídico. O incluso, porque yo, ahora sí por experiencia personal, si quieres yo creo que por un momento Dios nos deja irnos por ese tipo de pensamientos, o sea, tratar de vivirlo así siempre para que después... Siempre nos deja hacer lo que queramos, pero nos advierte. Ay, sí, mi pueblo. Sí. Yo, por ejemplo, yo creo que eso sí es parte de mi experiencia de vida personal. Cuando yo tuve una novia cristiana, obviamente como cristiano, que todo el mundo dice, es que no te unes en yugo desigual. Ok, no me uní en yugo desigual. Tuve una novia cristiana, ¿no? Digo entre comillas, porque no me casé con ella, por eso digo entre comillas, no en yugo desigual. Y de repente cuando me corta, yo siempre atribuía a Dios cuando no me daban el sí, ¿no? Y decía, pues es que entonces vendrá la buena. De hecho, siempre a veces te llegan a decir los amigos, pues es que ya va a venir la buena, vas a ver. Y dije, esta es la buena, esta es la de Dios. Y de repente, ¡pum! Y dije, pues, ¿qué pasó, Dios? ¿Que no estaba en tu propósito? Y lo que Dios me responde, ¿y que acaso ella no es libre? Es libre para amarte tanto como fue para rechazarte. Mi propósito es que te amara, pero pues ella es libre.
Y yo no la voy a coercionar, en cambio la voy a estar con ella. Lo más que va a hacer es darnos consejos. Sí, Y luego darnos alguna medicina o solución a la bronca en la que... sí, y lo primero en ese sentido es darnos cuenta que no va por allí la percepción de Dios. No es que Dios te dice una cosa y como si todo fuera mágicamente y el propósito se va a cumplir. No, es algo que uno construye con Dios. Y eso... Y la clave es confiar. Por eso la Biblia es central. Déjenme Sí, sí, sí. regresar a la Escritura. La Escritura es la única fuente de información que poseemos del mundo sobrenatural confiable desde mi punto de vista, porque ni siquiera lo que Dios te revela a ti puedes estar seguro que es Dios si no tienes la Biblia para saber cómo habla Dios, para aprender cómo le ha hablado a otros, cómo se revela. Y una vez que la Biblia te sirve para aprender eso, entonces ya puedes hacer tu propia relación vital con Dios. Por eso es tan importante regresar a la escritura y confiar en lo que la escritura dice y después, ya que aprendiste eso, confiar en lo que Dios te dice a ti mismo. Si no le crees en lo que te está diciendo día con día, estás frito. ¿Cuántas veces a mí me ha dicho, no vayas para allá, no te levantes a tal hora, no hables con fulano? Y si no le hago caso, porque puedo no hacerle caso. No soy una marioneta, mi historia no está escrita. Hay un plan de Dios, pero no hay no hay un destino inamovible. No, eso que la teología abierta insiste mucho, eso es lo que descubrimos en la escritura y por eso Dios dice, ay, si mi pueblo me hubiera escuchado. Y no es que no se pudiera, es que el pueblo no quiso. Y él se esforzó todo el día, les mandé profetas y sí. no me hicieron caso. Sí, sí, y lo dice la escritura. Y el problema es que a veces creemos que Dios nos maneja como tipo marionetas. Que es más fácil, determinismo. es más masa, es más bonito. Yo no soy responsable de nada, todo pasa porque Dios ya lo decidió, así que... Así que pensamos, así ya todo se resolvió y no es cierto. No somos capaces de ver que Dios crea un mundo libre. Por eso Jesús dice, de todos los que me diste no perdí a ninguno, porque podría haberlos, el Cristo mismo podría haberlo hecho mal, pero no lo hizo mal, excepto el que se tenía que perder para que se cumpliera la escritura. Entonces, Cristo mismo nos está señalando ahí que que él mismo puede fallar, pero no falló. Sí. Y bueno, obviamente tal vez viene tal vez una pregunta adicional y por el momento, por el día de hoy vamos a terminar.